Durante estos últimos días, la Comisión de Economía de la Cámara inició oficialmente las discusiones de un proyecto de ley denominado No más cobros en UF. Es una moción presentada en el año 2023 por distintos diputadas, diputados de distintos sectores políticos y que lo que busca es eliminar la aplicación del cobro en unidades de fomento para distintos ítems. Vamos a hablar de este tema con la diputada Carolina Tello. ¿Cómo está, diputada? Gracias por el contacto. Hola Gabriela, muchas gracias a ti. Súper importante este tema porque lo que se busca finalmente es generar un equilibrio necesario entre la inflación o el aumento del costo de la vida en general y también lo que es el salario. O sea, la mayoría de la gente en nuestro país, su sueldo es en un monto fijo. Son muy pocos quienes se les paga, por ejemplo, en otro tipo de unidad que sea reajustable o que vaya, ¿cierto?, actualizando lo que es el costo de la vida, como podría ser la UEF, de que justamente trata este proyecto, porque ha pasado muchas veces que, por ejemplo, los arriendos de las viviendas los cobran en UEF, sin embargo, los sueldos, los salarios, ¿cierto? La remuneración no está pagada por regla generalísima en una unidad reajustable, entonces claramente se produce allí un desequilibrio que hoy día, creo yo, es parte de lo que nos tiene con esta tremenda crisis de vivienda en nuestro país, esta crisis habitacional, y que hemos intentado paliar durante estos 3 años y tanto a través del plan de emergencia habitacional, construyendo una cantidad importante de soluciones habitacionales para las personas de distintas regiones del país. Pero Mm. claramente esa es una medida que debiera ser tomada, debiera ser también permanente para que las personas pudieran tener la posibilidad, por ejemplo, de poder arrendar tranquilamente sin caer en estas vicisitudes, ¿cierto? Que puede significar que un mes te aumente de manera importante y te saque de tu presupuesto familiar, y eso significa que no puedes pagar otros bienes, ¿cierto? U otras obligaciones que tú tienes contraídas, y eso significa, por ende, que tienes menos plata para poder vivir y qué sé yo, de repente tienes que incluso rebajar la calidad o el estándar de lo que estás obteniendo, digamos, porque esto va aumentando permanentemente, pero los sueldos o la manera como se proveen las familias Mm. no necesariamente es así. Y no solo con los arriendos de vivienda, sino que también pasa, por ejemplo, en algunos establecimientos educacionales también, en algunos colegios que cobran en UF, y creo que hay tres casos que son muy comunes y claros para las personas que vivimos en Chile, que es los planes de salud, ¿cierto? Lo que es también los créditos hipotecarios, ¿cierto? Que es una de las principales formas a través de las cuales las personas acceden a una vivienda definitiva, y eso también se cobra en esta unidad reajustable. Por lo tanto, me parece que también, por ejemplo, los seguros de ISAPRES se cobran en UF, y así muchas otras cosas que están siendo muchas veces parte de lo esencial o lo básico para tener una vida digna, y creo que allí hay un trabajo que hacer. Ahora, me parece que es importante un avance que logramos incorporar con la comisión mixta en el último proyecto de ley que despachamos de la Cámara para aumentar el salario mínimo histórico ahora a 539.000 pesos a partir de enero del próximo año, porque allí viene una norma que justamente busca crear un observatorio del costo de la vida. Y esto quiere decir que se va a estudiar, en definitiva, se va a analizar cómo se comporta, por ejemplo, el aumento del salario con la contratación, por ejemplo, de las personas, si es que ha habido algún tipo de cambio, por ejemplo, que sea relevante para efectos de también ir analizando estos temas. Por ejemplo, si tú estás en un constante ejercicio de evaluación a través de este observatorio, claramente te va a dar cuenta cuando, por ejemplo, sube un arriendo en UF y ya se hace imposible para las familias, qué sé yo, pagar no sé, estoy inventando, el furgón escolar para los niños, qué sé yo, Mm. el colegio, no sé, otras cosas. Entonces, creo que eso va a ser un primer paso en este camino que estamos tratando de empujar a través de este proyecto de ley. De hecho, la diputada Javiera Morales, que es del Frente Amplio, también patrocinó este proyecto, y ella nos representa en esta comisión. Entonces, creemos que es importante que pueda avanzar en este trámite que se encuentra hoy día en la Cámara.
Sí, diputada Carolina Tello, en relación a lo que estamos hablando, existe también un indicador que se relaciona con la UEF, que es el índice de precios al consumidor, ¿no? Y eso también reajusta en algunos casos los salarios, por ejemplo. Quizás por ahí podría ir la cosa, más que en esta UEF, que como usted bien dice, ya no solo tiene que ver con temas bancarios, sino que con servicios básicos por quienes, por ejemplo, optan por la salud o la educación privada. Entonces, Claro. ya no es solo un tema de bancarizaciones, sino que es un tema del diario vivir. Tal cual. Sí, justamente, y por eso nosotros pensamos en los servicios más básicos. Mm, Claramente hay otras cosas que quizás se pueden adquirir de esa manera y está bien, está perfecto. Pero cuando se trata de la vivienda, cuando se trata de la educación, mm. cuando se trata de la salud, me parece que son cosas que evidentemente son de primera necesidad. Así que más allá de que finalmente se imponga que sea en UF o no, creo que es importante que se abra la discusión para que podamos tener, como tú muy bien propones, quizás una solución intermedia, una solución alternativa, pero que permita finalmente hacer frente a la problemática que estamos presentando a través de esta iniciativa. Mm. Sí, diputada Tello, también leía declaraciones de quienes estaban en contra de esta iniciativa y hablaban de que esto puede inducir un error a la población o por algo que podría ser considerado incluso irreal y que finalmente responde a ofertones en época de elecciones. ¿Cómo usted responde a eso? De partida, este proyecto lo presentamos hace bastante tiempo, así que no es Sí, algo el nuevo. 2023. Claro, justamente. Entonces no es que lo estemos presentando en época de elecciones, sino que está presentado desde el año 2023, justamente, y hoy llega a su estado de tramitación, en el cual tenemos que evidentemente alzar la voz para que ojalá la mayor cantidad de parlamentarios y parlamentarias nos puedan apoyar, evidentemente. Eso es como la parte de la tramitación en la cual hoy día estamos. Y o que se produzca algún tipo de indicación que pueda mejorar el proyecto o, como dices tú, acercar quizás a lo mejor las posiciones entre quienes hoy día dicen que esto poco menos es una oferta populista, Mm. que a mí me parece que lo que realmente tenemos que hacer es discutir respecto de esto y el antecedente que te digo de este observatorio de cómo se va comportando el aumento del salario mínimo en nuestro país, pero no solo eso, sino que otras cosas más, porque por ejemplo también se va a tener que informar sobre esto a ambas cámaras cada cierto tiempo para que los parlamentarios y parlamentarias también puedan tener una idea, una evaluación de cómo está impactando esto en la realidad, en la vida diaria de las personas y así también ir tomando decisiones no solo en la lógica de las políticas públicas, sino que también, por ejemplo, en la presentación de proyectos de ley o modificaciones. Y a mí me parece que eso es lo principal, más allá de decir esto va a ser ley, porque claramente es un camino largo. Nosotros sabemos, hemos sido testigos este año, por ejemplo, de varias leyes que estaban esperando hace más de 10 años poder ser despachadas del Parlamento. Por lo tanto, tampoco nosotros creemos que esto va a salir de aquí a las elecciones. Ojalá fuera así, digamos, pero claramente el trámite legislativo es mucho más largo. De hecho, esto recién está en primer trámite Sí. constitucional, tiene que pasar al Senado, ¿cierto? Probablemente después volver a la Cámara si se le hacen modificaciones, que es lo que casi siempre ocurre, obviamente. Así que mi intención al menos es poder participar en la discusión y dar esta visión que muchas personas Mm. nos la han hecho ver a propósito de la discusión del salario mínimo en nuestro país. Sí, diputada Tello, finalmente en relación al Observatorio del Costo de la Vida y que los sueldos no se pagan en UF, ¿no? Em, ¿Por dónde cree usted que podría ir la cosa? O sea, si no tenemos una UF, ¿de qué forma podría haber cierta, no sé, congruencia entre los cobros que hay por ítems tan importantes como arriendo, colegiatura, salud y los sueldos propiamente tal? Sí, bueno, ahí tú decías algo que también es una unidad que es relevante, que se ocupa mucho en la economía, que es el Mm. IPC. A mí me parece que ahí el índice de precio al consumidor también te da una posibilidad de ir ajustando en este sentido lo que nosotros estamos señalando. O sea, el objetivo del proyecto no es que los salarios sean en UF, sino que no se pueda cobrar en UF en estos ítems que conversamos recién, ¿cierto? Salud, educación, vivienda. Eh, para que tampoco se entienda mal, digamos, no es Ujú. que estamos diciendo que los Sí. salarios sean cobrados en UF. Entonces, eso creo que puede ser un elemento a incorporar, quizás, en lo que significa el sistema de remuneraciones, ¿por qué no pensarlo? O también ver
cuánta voluntad tenemos también de parte de quienes hoy día son la contraparte de esos créditos, ¿cierto? De esos planes, de esos seguros, y en qué disposición también podemos estar para generar, como te decía, una solución quizás más ecléctica o como, no sé, a través de indicaciones, modificaciones y que nos permita tener una solución en este sentido. O sea, el hecho de que ya se pueda corregir en algo es importante para que justamente a la gente no le falte la plata para las cosas más básicas que hoy día requiere la vida para vivir bien, para vivir dignamente. Entonces, yo no descarto, por ejemplo, que pudiera ser una fórmula en ese sentido o que a lo mejor avanzar en robustecer este observatorio que se está creando para que pueda generar, qué sé yo, un informe anual con el cual se tenga que insumar, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo. Me parece que por ahí también podría ir soluciones que van en la línea de ir corrigiendo esto de manera más administrativa también, Mm. eh, que eso hace que a veces sean también un poco más rápidas las soluciones. Entonces, que la ley siempre vaya quedando como de una manera como una estructura permanente, digamos, que es la que todos y todas tienen que cumplir, pero también allí se generan situaciones particulares también en base a los trabajos que realizan también las personas, porque todos son muy distintos. Y bueno, con la ley de 40 horas entendimos que, por supuesto, hay muchas formas de contratación en nuestro país, entonces tampoco podemos quedarnos solo con quienes reciben un sueldo por un contrato de trabajo, ¿cierto? Hay muchas otras también formas en las cuales la gente se provee de sus recursos para poder vivir. Y creo que ahí también hay que tener esas otras formas de contratación o de actividad laboral para considerarlas y que tampoco pase esto, ¿cierto? Hay Sí. mucha gente que trabaja, por ejemplo, con sistemas de honorario, Mm. u otras formas, entonces creo que también ojalá la discusión se extienda y por eso lo importante es que se haga la discusión, más que el proyecto salga tal cual como lo presentamos. Listo, pues diputada, le agradecemos enormemente por el contacto y atentos estaremos a la tramitación de este proyecto que está ahí iniciando su tramitación en la Comisión de Economía. Que esté muy bien. Muchas gracias, que le vaya muy Gracias. bien. Chao, chao. Chao. Conversábamos entonces con la diputada Carolina Tello sobre este proyecto de ley que busca eliminar ciertos cobros en unidades de fomento.